¿Qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a este nuevo programa de la serie Perfiles en Formación, charlas en la educación artística, en este caso en las artes escénicas, donde hemos estado invitando a una importante cantidad de maestras y maestros de las diferentes escuelas de danza contemporánea de México, en particular ahora en la Ciudad de México. Y en esta serie en la que le hemos dedicado a la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, está con nosotros el maestro Joaquín López Chas, compositor y diseñador de sonido para la escena, quien dentro de la licenciatura en coreografía da la materia justamente de música aplicada a la danza. Bienvenido, mi querido Joaquín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, estoy muy bien. Aquí deseoso de esta entrevista, Pues, cómo no, yo también. temas que vamos a abordar. Claro que sí, maestro, pues además un verdadero gusto para mí, después de que en algún momento compartimos el colegio en la licenciatura ya en sus primeras generaciones y que pues me tocó ver mucho del trabajo tuyo, sobre todo reflejado en el mismo dentro de de la misma actividad docente que desarrollamos en esa época y que bueno, tú sigues desarrollando desde 1996, maestro. El mismo año justo que me parece que yo también tuve la oportunidad de estar por allá, y que bueno, ahora, maestro, dentro de este nuevo periodo en el que nos ha tocado vivir para justamente adaptarnos a esta nueva circunstancia, pues te estoy invitando para que nos podamos encontrar aquí y poder encauzar esta charla contigo. Maestro, pues lo primero que pregunto siempre es en relación con con tu actividad, dentro de la misma, de este campo. Tú primero platícanos cómo llegaste a la música y de la música a toda esta parte que ya tiene que ver con la composición y el diseño de sonido para la escena. Bueno, pues muy a la usanza de los setentas. Yo en esta etapa estaba en Cuernavaca. Obviamente el rock era lo que cundía y teníamos un grupo de amigos que nos gustaba mucho el rock progresivo. Pink Floyd, Vanilla Fudge. Y entonces es interesante porque, bueno, inicialmente era yo lírico, aprendí a tocar el bajo, pero había esta dualidad entre ser rockero y aspirar a la música académica. Entonces siempre estuvo el deseo de, en algún momento yo tengo que entrar al conservatorio de música, sí quiero ser rockero, pero hay más allá de ser rockero, y entonces obviamente estaba esta acción, sobre todo pensando en Pink Floyd, ¿no? En Emerson, Lake and Palmer, de decir, bueno, esta gente son rockeros, pero también tienen que ver con el medio académico de la música. Paradójicamente, en toda esta primera etapa, yo dejo el rock y empiezo obviamente la transhumancia propia de estos años de juventud, mochila, aventones, guitarra obviamente, y me encuentro en Jalapa. eh, un amigo me dice, ay, hoy vamos a tocar en una obra de teatro, te invito a que vengas a participar en la obra. En ese entonces en Jalapa había todo un teatro de búsqueda y me encuentro en un foro con una versión del Rey Lear sobre el escenario, dos tronos, nosotros en una esquina y a improvisar y a tocar. Y ese día yo dije, esto es lo que a mí me gusta. ¿Sí? Entonces, obviamente, fue el primer contacto que tuve con la escena y haciendo música. Y claramente después de esto yo empecé a buscar. Me fui hacia Chiapas, empecé a trabajar teatro en Chiapas, iba entre Jalapa y Chiapas buscando obras de teatro. Se me cruzó un grupo de rock a la mitad, la Revolución de Emiliano Zapata, entonces entré de Secre a cargar aparatos y de pronto tuve un paréntesis de 2 años
de rockero que hacía giras. Y luego volví a la música, me invitaron en Jalapa para teatro, me invitaron en Jalapa a hacer una versión de Marat Sad, me lancé y todo esto tenía que ver con, ya entré a la escuela y me invitan a hacer una música. Entonces claramente iba ganando la práctica y decía, algún día voy a estudiar. Eh, Esta relación de la música y el teatro me llevó hasta Nueva York. Trabajé en un grupo que se llama Teatro 4, que me abrió muchas puertas porque el director, un argentino, tenía relación con Boal y con Monleón y con Buenaventura y Santiago García. Y yo a los 19 años entro en contacto con todo este mundo y empiezo a decir, híjole, no solo me gusta la música para el teatro, pero me gusta toda esta área de experimentación y búsqueda. Esto nos conduce a un festival de Nancy de teatro, un gran festival, un mes viendo Cricot, Bread and Puppet y todo. Y en ese momento yo diría que mi ambición o mis expectativas se abrieron mucho. ¿Sí? Es decir, ya he visto aquello a lo que puedo aspirar, ¿no? Posteriormente, bueno, volví a México, seguí haciendo música de teatro. Había, por cosas del destino, de tener novias bailarinas y todo, empecé a tener como mucho contacto con la danza y había como toda la intención de querer hacer música para danza, pero me di cuenta que eso era más difícil, ¿no? Que poder resolver toda una estructura sonora atrás de una obra de danza no era como hacer las pequeñas entradas y salidas en ese entonces del tipo de teatro que yo estaba haciendo, de introducción a escenas, salidas, fondeos de vez en cuando. Y entonces empezó en mí el deseo y la intención de ver cómo se hacía. Ya regresé de Nueva York, estaba en Puebla, pero no encontraba el modo. Seguí yo haciendo trabajo para teatro, canción de protesta, que fue después la siguiente etapa a la que entré. Y posteriormente sí dije, me voy a abocar a estudiar. Hubo un paréntesis, yo ya trabajaba en la Universidad de Puebla, me ahorré un dinero, me hice un paréntesis, me metí a la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Ya venía yo cursando guitarra con Alberto Salas desde Puebla, y entonces me aboqué 4 o 5 años al estudio de la música sin querer ser concertista, tocar todo el día guitarra. Y bueno, fue mi encuentro. Paralelo a esto, siempre estuve haciendo música para teatro, ¿sí? Y fue hasta muchos años después, unos 3 años después, que formando parte de un grupo de promotores culturales, podría decir que es mi primera experiencia didáctica, Rosario Manzanos, yo, Eduardo Ziegler, formamos parte de un equipo que tendría que capacitar promotores a lo largo de todo el país y viajábamos, no sé, 7 meses al año, 15 días en cada lugar, y en una de estas nos cruzamos en Hermosillo con Antares, ¿sí? Se generó la amistad, primero una especie de amistad, una especie de confianza. Recuerdo luego que Miguel Mancillas me dijo, oye, esta música, ¿cómo se mide? Y era una música de Steve Reich, yo nunca había oído minimalismo, o sea, toda la historia con los bailarines, tiene que ver cómo los bailarines me han ido educando a mí. Y ahí me tienes con Miguel Mancillas tratando de medir una partitura de Steve Reich. Y bueno, se va generando una relación que en un momento dado lleva a que Antares solicite una música. Me piden un pequeño fragmento. Ese fue otro momento clave en mi vida. Me piden un fragmento, vienen a ensayar a México, me invitan a Lauryn Jolisli con un fragmento de 6 minutos que había hecho, y yo veo a Adriana Castaños, Isabel Romero, Miguel Mancillas y David Barrón bailando sobre esto y me quedé así como el Rey Lear. Este es otro momento donde digo, esto me gusta. Y Adriana me dice, mira, Chas, nos gusta mucho lo que hiciste, se nos bota toda la otra música. ¿Te animas a hacer toda la obra? Tenemos tiempo límite. Y entonces casi como a empujones fue que yo de pronto hice mi primera música, La Hermana Vizca, duraba media hora, y fue así, ¿cómo se hace esto?
y fui como descubriendo. Esa obra causó su impacto, me empezaron luego a invitar de otros grupos y a causa, yo ya estaba trabajando con bastantes grupos, con Cecilia Appleton, con Marco Antonio Silva, cuando un día me habla Serafina Ponte y me dice, acabamos de cambiarnos al CNA, está la Escuela Nacional de Danza Clásica Contemporánea, una licenciatura en coreografía, queremos que te integres al cuerpo de maestros. Y yo le dije a Serafín, no, yo me dedico a la creación musical. Yo no estoy en la docencia, aunque había ya trabajado con promotores varios años. Y se quedó ahí. Luis Rivero daba entonces la materia. Y unos meses después me volvió a hablar. Y yo le dije, bueno, sí aceptaría la invitación, pero con una condición. Por ética, yo no creo que un profesor deba no tener una práctica artística. Entonces yo me integro al cuerpo docente siempre y cuando yo pueda tener el espacio para continuar creando música. Y bueno, ese es ya mi primer encuentro con lo que sería la docencia en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea. Fíjate nomás, maestro. Me voy a agarrar de esto último porque justamente estas actitudes éticas que son las que finalmente son como la línea que guía un comportamiento profesional y que bueno, coadyuvó de alguna manera a que tú siguieras desarrollando pues esta carrera en conjunto con esta docencia, pero tú aceptaste, dijiste, bueno, sí, ¿bajo qué? Vamos a decir, ¿bajo qué principios tú dijiste sí para poder compartir qué y cómo? Ahí, ¿cómo enfrentaste ese reto, maestro, para poder ya entrar en un territorio como el de la enseñanza? O podríamos decir, esa oportunidad para propiciar aprendizajes, sobre todo en un terreno creativo, en el sentido de que los coreógrafos van a ser pues creadores de escena. Así que, ¿cuáles fueron esos principios de base que tú te enfocaste y dijeron, esto es lo que yo quiero que pueda servir como punto de partida para este territorio de la enseñanza de la música aplicada a la danza? El primero que fue el que puse como condición es no me puedo alejar de la creación. Estamos hablando de una escuela de creación, con todas las deficiencias que uno pueda tener como creador. Si no me mantengo vigente en la creación, no sé de qué le voy a estar hablando a los alumnos. Entonces, la primera condición fue, tiene que haber una práctica paralela vigente. No hice una música hace 20 años, fue gloria, y con eso yo me sostengo, sino sigo luchando, sigo afrontando la página en blanco, suponiendo que si yo lo tengo que hacer cada vez, puedo considerar que el alumno pueda tener los mismos problemas y pueda yo tener consideración para con este alumno en razón a la dificultad y a la problemática que implica el estar creando cada vez nuevas obras, en este caso nuevas propuestas sonoras y músicas para danza, ¿no? Después, la segunda fue, no es posible que yo vaya a hablar de lo que yo hago y que lo que yo hago lo traduzca en una metodología y entonces cree yo la escuela Joaquín López Chas del diseño sonoro para música y ahí me quedo. Entonces, lo primero que me pregunté fue, ¿y cómo es esto de la música para danza? Más allá de mis experiencias particulares, yo quisiera saber cómo esto lo han abordado y sobre todo, no tanto otros músicos, sino los coreógrafos. La pregunta de qué piensan los coreógrafos de la música en los libros de danza y de coreografía, cuáles son los capítulos que abocan a la música, a su metodología para relacionarse con la música. Y bueno, busco en México y no hay nada. Claramente es
hay anécdotas históricas del proceso dorado de la danza en México y todo. De vez en cuando algún relato de algún compositor que hizo un Mickey Mouseo de la música, una coreografía, pero claramente tenemos que buscar en otros lados, ¿sí? Entonces viajo, busco en internet y empiezo a recolectar, a hacer una recolección en diversos libros de coreografía, a veces revistas dedicadas justo a este tema, ¿no? En Dance Review había todo un número dedicado a este tema, donde aparecía un artículo de Alvin Nicolai, uno de José Limón, y entonces empiezo a buscar, me encuentro algunos libros especializados, ya él en un viaje me trae un libro de Catherine Ann Tech, que es muy importante, luego descubro que es muy importante. El primero se llamaba Ear Training for the Body, ¿sí? Y cuando lo abrías te dabas cuenta que no era la adaptación que un músico hacía de cómo entrenar a los bailarines, que el enfoque tenía que ver más con la danza que con la música, ¿no? Y era esta idea de cómo crear un puente. Entonces, al estudiar primero este libro, me doy cuenta cómo está estructurado, cómo lo está abordando Catherine Ann Tech. Luego, obviamente, descubro 4 o 5 otros libros que ha escrito, algunos sobre la relación de los compositores en la época de la danza moderna, otros de la relación de colaboración entre compositores y músicos. Y bueno, a partir de esto yo empiezo a encontrarme muchas cosas, entre ellos, y que para mí era importante, yo encuentro algo y me tengo que cuestionar el por qué y ver cómo esto se integra a la asignatura. Uno de los primeros elementos que encuentro es este comentario de Doris Humphrey sobre el ritmo respiratorio y otros ritmos. Y en vez de descartar, me pregunto, ¿qué es esto del ritmo respiratorio? Yo había tenido una experiencia que tenía que ver con en invierno por Heliópolis de Antares. No hacíamos trabajo de mesa. Adriana me decía, éntrale, ve y proponme. Y entonces yo voy y veo un ensayo, regreso a casa, en mi grabadora de carreta, digo, esto no puede llevar pulso, y me pongo a respirar media hora y digo, esta respiración es mi metrónomo. No quiero que se escuche la respiración en la música, pero voy a tocar una música con esta respiración. Entonces, cuando me encuentro lo de Doris Humphrey, digo, ay, el hilo negro, pues claramente este es el ritmo respiratorio del que está hablando Doris Humphrey, ¿no? Entonces, todo lo que voy investigando me lleva a una serie de preguntas. La última tendría que ver, obviamente llegamos a los posmodernos, y sería un comentario de Yvonne Reiner, donde agarra y a la música la hace pedazos, ¿no? Dice, al final de cuentas, dice, la música no acompaña a las pinturas en las galerías, ¿por qué tiene que acompañar a la danza, no? Y bueno, partiendo de la primera etapa, donde Doris Humphrey y Mary Wigman empiezan a pugnar por una danza en silencio, en la idea de quitar el pulso de la música, me doy cuenta de esta búsqueda de los coreógrafos a partir de entonces y hasta Yvonne Reiner, de buscar una danza que se pueda sostener por sí misma, ¿no? Entre los materiales que investigo encuentro compositores que hablan ya de una problemática, es decir, este hecho de haber cambiado las pautas ha sido muy beneficioso para la danza moderna, muy dificultoso para los compositores. De ahí que buscar la música o crear la música para una coreografía de entrada es una problemática, ¿no? No lo es si la danza se circunscribe a la música, pero sí lo es si hay una danza que se hace y luego tenemos que ver qué es pertinente, qué es lo que hace falta. La primera pregunta que yo me hacía es si es que hace falta. O sea, no pensar que necesariamente la danza debe llevar una música. Uno diría, este es como darte un tiro de gracia, porque una de las premisas iniciales es cuestionar la importancia de la música, ¿no? La segunda premisa que es muy importante es ¿y qué es la música? ¿Sí?
qué es la música. Empezamos al finales del siglo XX, qué es la música en el siglo XXI, y claramente se cruza John Cage, ¿no? Uno diría, están los futuristas, está luego John Cage, la 433 de John Cage, que es una pieza en silencio, y entonces claramente, y bueno, va uno viendo lo que Cage va proponiendo, y claramente uno dice desde futuristas hasta Cage, el campo de la música se ha expandido y se ha expandido grandemente. Esta expansión cuestiona muchos principios, el de ritmo, ¿no? ¿Cuál es el ritmo de los acontecimientos aleatorios? ¿Quién sabe? O sea, no va a ser púlsico, eso te aseguro. Entonces, todo esto me lleva también a hacer un estudio muy profundo de qué es ritmo. Encuentro luego dificultades, porque muchos textos, no hay muchos, pero los que encuentro empiezan con ritmo es fluir. A Barba dice que ritmo es literalmente fluir y uno dice es el fluir de los acontecimientos y los fenómenos en el tiempo. Y entonces uno dice, pues no todo fluye en pulso y en métrica. Y entonces claramente se expande. Entonces, casi todos los libros empiezan en esta libertad y hacia el final, hablo de Kurt Sachs, hay una inducción hacia el pulso. Uno dice, empezamos con el ritmo como fluir y terminamos en 4/4. Y uno diría, ahí subyace como un condicionamiento de que la consecuencia última del ritmo fue el pulso. Y para mí esto se convierte, luego lo descubro también con el teatro, en una de las principales problemáticas que hay en la relación. O sea, en una obra escénica, danza o teatro, hay una serie de ritmos que ya están dados y que claramente quien está haciendo una propuesta tiene que considerar estos ritmos y a partir de esto, ¿sí?, a ampliar su paleta de recursos rítmicos, porque si el pulso es el único recurso, tenemos problemas, ¿no? Entonces, toda esta serie de estudios, que me generan preguntas, ¿por qué Yvonne Rainer dice esto? Posterior a esto, ¿no?, que es ampliar el concepto de música, el otro elemento es, ¿y en base a qué parámetros estamos haciendo todos estos análisis? Un músico cuando habla de música y hace análisis, analiza a Juan Sebastián Bach, analiza a Bartók, analizan esto, el otro, o sea, no es lo que se me viene a la mente, sino claramente hay un antecedente y todo este análisis va conformando un cuerpo de conocimiento. Uno diría, ¿y cuál es la materia básica de la coreografía en la danza contemporánea? Siempre limité, dije, yo no estoy en la escuela de danza clásica porque esta propuesta está dirigida básicamente a lo contemporáneo, justamente por el rompimiento que hay en el cambio del siglo, donde yo diría, así como John Cage dice, cualquier sonido podría ser música, sugiero que Laban dice, cualquier movimiento podría ser danza, ¿no? Cosa que todavía se cuestiona, todavía hay dudas de si caminar es danza o no es danza, y uno diría, si no estás viendo la obra que se crea en el mundo, y todo es a partir de ideas que te formas en la mente, hay un problema. Entonces me aboco a hacer toda una recolección de obra coreográfica por cielo, mar y tierra, a analizarla. Y la idea es, no hay ninguna manifestación que yo pueda descartar. Ay, eso no tiene importancia, sino decir, esta gente ya usó una gotita de agua y 3 canicas en su coreografía, yo tengo que ver cómo integrar eso en el marco teórico que estamos manejando. Y de ahí, y claramente, los coreógrafos me van sorprendiendo, porque este campo se expande. Y puede uno ver hasta en coreógrafos
de una línea más, no clásica, pero clásica contemporánea como Matzek, como todos estos elementos que se van integrando, los van integrando también a su coreografía. O sea, hay gente que quisiera que esto fuera reversible. Volvámonos al siglo XIX, era más fácil, cosa que uno se da cuenta que tampoco era más fácil, ¿no? Cuando uno lee ciertos artículos, uno diría, esta relación música-danza siempre ha sido problemática. Me acuerdo una cita que me encontré en uno de los textos sobre Luis XIV, toda una discusión entre los coreógrafos y los bailarines, cuando los bailarines dicen, el violín no es lo más importante para la danza, ¿sí? Y entonces los músicos se ponen en huelga y dicen, ¿cómo? Y entonces la respuesta de los bailarines es, el clarín puede acompañar a las tropas en la guerra, pero no le pueden decir cómo se pelea la guerra. Entonces, desde entonces se puede ver esta dificultad de, bueno, estos dos campos rozan, se integran, se complementan, se contradicen en el contrapunto, el concepto contrapunto existe también, pero no, o sea, para mí, el medio en el que se expresa la danza y el medio en el que se genera la música son diferentes. Hay una tridimensionalidad en el espacio del movimiento. Hay millones de movimientos que no podemos codificar, ¿sí? Y entonces casi toda la relación música de danza o sonido y danza es una especie de convención, ¿no? Entonces, todas estas reflexiones van llevando a estructurar el programa. A mí me tocó hacer los 6 programas de la licenciatura que se hicieron en un proceso de 5 años. Íbamos agregando un semestre, teníamos oportunidad de acierto, error, íbamos corrigiendo y por fin se generaron los 6 programas, los 3 semestres, 3 años que se cursan de música en coreografía y bueno, me tocó armarlos a partir de todo esto que yo fui como descubriendo. Maestro, pues entonces vamos a hacer aquí una pausa, precisamente porque me gustaría como hacer una transición hacia esa parte que es la que nos interesa mucho en este programa, de ir revelando como estas capas que están ocultas, sobre todo ya cuando estamos hablando de un programa académico. Regresamos en un momento, maestro, permítenos un momentito. En un momento continuamos.